Atención Colombia, estamos pasando por la fase final del fenómeno de El Niño y para ello es necesario que todos y todas nos unamos en el ahorro de agua y energía en nuestro consumo diario. Recuerda tomar duchas de menos de 5 minutos, cerrar la llave cuando te cepilles los dientes y recolectar agua lluvia para plantas y pisos. No olvides también desconectar los aparatos eléctricos que no estés usando, aprovechar la iluminación natural y ajustar la temperatura del aire acondicionado entre 22 y 24 grados centígrados. Con acciones sencillas enfrentamos los efectos de este fenómeno climático. Únete, ahorremos agua y energía. Nosotros hemos propuesto una reforma a la salud. No voy a profundizar en eso porque me extendería. Pero esa reforma a la salud en concreto en este territorio, ¿qué significa? Si nosotros aplicamos la reforma a la salud que proponemos en el Urabá, ¿qué significa? Significa que los hospitales de la región suben de nivel. Tenemos una inversión de cerca de 60.000 millones de pesos para los hospitales este año, que hay que mantener de tal manera que la red hospitalaria más, ojo, los puestos de salud, que es lo que nosotros llamamos CAPS. Yo creo que nos inventamos nombres y la gente por eso no nos entiende. Entonces, por inventarnos la palabra CAPS, pues la gente ya no sabe. Puestos de salud. Que cubra todo el territorio con equipos médicos, enfermeras, que visiten cada hogar, así esté muy lejos en la vereda, en la región del Urabá. Esa inversión es por... ¿Sí? ¿Cuánto es? 120.000 millones para este año, de la nación. Y este gobierno ha querido hacer un cambio, pero no le permitieron. La vimos como una gran opción, una gran esperanza, sobre todo por el tema preventivo, que es súper importante, pero no lo permitieron. Con la caída de la ley se pasa a la desarmonía. Entonces los pueblos pueden entrar en desarmonía, el territorio puede entrar en desarmonía, porque la ley de salud garantizaba también un sistema de salud propio para los pueblos. Nosotros estamos en una gran preocupación porque se necesita una nueva visión de salud. Importante tener en cuenta que se ha recurrido, se ha apelado a la decisión. En este momento yo tuve la oportunidad de tener una reunión con el señor presidente del Senado y por supuesto pues ya le corresponde al señor presidente conformar una comisión accidental con el cual se estudie entonces la apelación que se generó en la Comisión Séptima del Senado. Esa apelación, creando el señor presidente una comisión accidental, la comisión accidental estudiará el caso. Si lo encuentra adecuado, lo presentará a la plenaria del Congreso. La plenaria del Congreso decidirá si consideran que hay mérito de retomar el estudio del proyecto de ley de la reforma a la salud y si así lo tiene a bien el Senado de la República, la plenaria de
del Senado de la República y vota favorablemente, irá a otra comisión diferente a la Comisión Séptima para su estudio. Entonces, ya le corresponde, por supuesto, al señor presidente del Senado, al doctor Names, decir a cuál comisión considera el que debe de ir el estudio del proyecto de ley, y se iniciará un proceso pues, para culminar, esperamos nosotros, culminar exitosamente el estudio de la reforma a la salud. Se habla, eso sí, mucho, de que cómo es posible que podamos traspasar de los 100 billones de pesos que cada año se dan a la salud, los dineros directamente a los hospitales. Se amarran congresistas en un porcentaje y los medios de comunicación fundamentales a que esa plata pública tiene que ser manejada por multinacionales extranjeras privadas y algunas nacionales que entre otras están comprando congresistas a través de la financiación de las campañas políticas. Mientras tanto, la red pública, como ustedes ven, destartalada en todas las regiones de Colombia, y millones de colombianos en esas mismas regiones pobres sin atención médica. Eso se habla hoy mucho porque el gobierno propuso quitarlos del camino, quitar la intermediación y dirigir directamente los recursos a clínicas y hospitales en Colombia. Nuestra comunidad ha tenido dificultades con el sistema. Hay mucha gente que está carnetizada, pero no recibe el servicio, la mayoría, y eso nos ha traído algunas dificultades. Aspiramos que haya un cambio en ese sistema de salud que nos está afectando bastante, no solamente a mi comunidad, sino que escucho por otras partes también la misma problemática. Como pueblos indígenas, la salud la hemos mantenido nosotros. Ya en segundo plano, en lo occidental, no nos ha servido, porque la salud ahora se ha vuelto negocio. Y eso es como para lucrarse las entidades, las personas, pero no que beneficie a la población. Hay algo que es supremamente importante para las clínicas y los hospitales, que es el giro directo. Nosotros lo que hemos planteado en la reforma es que al no ser intermediarias las EPS, porque hay que dejar algo supremamente claro ante la opinión pública. Nosotros dentro del proyecto no estamos retirando a las EPS, todos vamos a seguir afiliados. Yo voy a seguir siendo afiliado a la EPS que yo tengo. Todos vamos a estar afiliados a una EPS. La única diferencia es que la EPS no va a recibir el dinero, sino que le vamos a pagar directamente a los hospitales y clínicas y a los proveedores. Pero la EPS va a seguir asistiéndonos. Nosotros vamos a seguir recurriendo a los servicios de la EPS. Y van ellos a auditar todas las cuentas que se den en los hospitales, clínicas y de los proveedores. Van a estar pendientes de los indicadores, van a estar pendientes de la buena atención que nos presten a nosotros y van a estar coordinando todo lo que tiene que ver con las redes integradas e integrales de la salud. Y por supuesto van a estar pendientes de que se haga un gasto razonable de los recursos. O sea, en líneas generales, las EPS siguen haciendo exactamente lo mismo que hoy están haciendo, con excepción de que no les vamos a entregar el dinero a ellos, sino que los hospitales y las clínicas nos pasan las facturas de los servicios que prestaron, las auditan las EPS transformadas en gestoras y nosotros le pagamos directamente
a tiempo y oportunamente a las clínicas o los hospitales para que les pueda prestar un adecuado servicio a todos los afiliados de las diferentes EPS transformadas en gestoras. Por eso entonces hablamos del giro directo. Ahora ya estamos haciendo parte de giro directo, especialmente en el régimen subsidiado. Ahora, como hay unas EPS intervenidas, vamos a utilizar el giro directo para que el dinero le llegue directamente a los hospitales, la clínica. Le va a llegar a tiempo el dinero. Casi podríamos decir que son giros mensuales, con los cuales ya las clínicas y los hospitales van a poder pagar a sus médicos, a sus enfermeras, a sus trabajadores, a todo lo que tiene que ver del manejo administrativo y asistencial de las clínicas y los hospitales y poderle pagar a tiempo a sus proveedores. Es un mecanismo supremamente importante que, por supuesto, lo vienen solicitando y lo venían solicitando las clínicas, los hospitales y los proveedores. Y eso es lo que estamos haciendo. En este momento ya sale el decreto del ministerio, ya fue firmado y ahora esperamos que rápidamente se firme por el Ministerio de Hacienda y el Departamento de Planeación Nacional y ya terminemos entonces entregando lo más pronto posible antes de que termine este mes ya la posibilidad entonces de que podamos hacer esos giros directos que lo vienen solicitando de forma insistente las clínicas y los hospitales. Ese es un decreto. Los otros decretos tienen que ver con el decreto de movilidad. ¿Qué es la movilidad? Aquí desafortunadamente, y yo creo que favoreciendo muy especialmente a las EPS, de una manera irregular, me parece a mí, porque lo hemos estudiado y creo que ahí hubo un manejo no adecuado. Decidieron, y especialmente decidió el doctor Alejandro Gaviria, porque aquí ha habido una decisión de ir marchitando el sector público. Y resulta que el sector público es el que está en la gran mayoría de los pueblos. Los sitios más alejados, ahí está es el servicio público, ahí está es el gobierno, el Estado protegiendo a los campesinos, a los afros, a los indígenas, a las gentes humildes de un territorio tan importante como es el de Colombia. Porque los servicios sí están en el norte de Bogotá, sí están concentrados en ciertos sectores de Cali o de Medellín o de Barranquilla, pero ya en las zonas ya apartadas ya comienza a escasear la asistencia y los servicios de salud y generalmente lo que hay es un hospitalito muy deteriorado público. Entonces, ¿qué ha sucedido? Primero, no invertir en la infraestructura hospitalaria. Mientras tanto, los recursos se han orientado a través de la integración vertical y las EPS han construido a través de los flujos de dinero, han comenzado a construir y han crecido la infraestructura privada de las EPS, especialmente las que están en integración vertical. Eso es algo en lo cual nosotros estamos solicitando de que no haya integración vertical. Eso se ha prestado para muchas cosas. Pero mientras tanto, se quitó el presupuesto en el ministerio, no ha habido una suficiente inversión y los puestos de salud se han ido deteriorando, los hospitales se han ido deteriorando. Voy a darle un solo ejemplo. Más de 109 puestos de salud se acabaron en los últimos 10 años en La Guajira. Entonces la gente no tiene dónde llegar. La mayoría de los puestos de salud en el Chocó están acabados. Eran más de 125 y hoy no están funcionando sino unos 20. Entonces esa es una situación que tenemos que volver a recuperar a través de que le lleguen recursos a esos sectores. Pero si usted llega y hace una medida como la de la movilización, que fue si una persona del régimen subsidiado consigue trabajo por 1 o 2 meses, lo pasan al régimen contributivo y lo dejan en el régimen contributivo. Entonces, ¿qué sucede cuando la del régimen subsidiado pasa al régimen contributivo? Que entonces esta EPS no necesita contratar con el hospital público. Entonces contrata con sus amigos o con su red integrada o con sus propias clínicas y deja por fuera
al hospital público. 6 millones de personas, 6 millones de colombianos que deberían de estar siendo, en este caso, las EPS pagándolas a los hospitales para que atiendan a esas personas. No lo hacen porque no le están pagando. Entonces, ese es otro decreto, que es la de movilidad. Regresamos 6 millones de personas al régimen subsidiado. Entonces tienen que contratar con los hospitales públicos. Lo que no se pueda contratar con los hospitales públicos, por supuesto, lo pueden contratar con los privados, pero primero contratan con los públicos que son del régimen subsidiado, y con eso fortalecemos las finanzas de los hospitales públicos. Otro decreto tiene que ver de algo supremamente importante, que fue lo que generó una disminución sustancialmente de la mortalidad materna en los años 70 y en los años 80 y parte de los 90, antes de que entrara en funcionamiento la Ley 100, que fueron las promotoras de salud. Todos los puestos de salud abiertos, aquí dicen que es que a partir de la Ley 100 hubo salud, no. Yo soy del Líbano, Tolima, y teníamos puestos de salud en las veredas, en los corregimientos, en las inspecciones de policía. Y allá había una promotora. Entonces esa promotora atendía parto, esa promotora inyectaba, esa promotora controlaba la tensión, controlaba a los diabéticos, suturaba cuando alguien sufría una herida, le ponía la antitetánica, ¿no es cierto?, vacunaba a todos los niños. Y esas promotoras las dejaron a un lado, no las volvieron a contratar. Ahora, afortunadamente, tengo una experiencia muy bonita. Llegué a Mitú, en el Baupés. Va a haber un nuevo hospital. El señor presidente Gustavo Petro ha destinado 89.000 millones de pesos a través del Ministerio de Salud para construir el nuevo hospital de Baupés, de Mitú. La Procuraduría, espero que no la Procuradora, no creo, o una malinterpretación de la prensa, ya veremos, dice que le pide al Ministerio de Salud que no financie el envío de médicos, médicas a los lugares pobres de Colombia a atender niños, niñas, viejos, familias. Es decir, que no financiemos el sistema preventivo de salud, porque dice ella o sus funcionarios que la Corte Constitucional ordenó que no se hiciera. El día que la Corte Constitucional ordene que el gobierno no puede financiar médicos y médicas para atender niños y niñas a punto de morir en las regiones de Colombia, es mejor apagar la inteligencia del país totalmente. Pero algo importante, el SENA estaba instruyendo a 60 jóvenes, mujeres y hombres, indígenas, para que se convirtieran en promotoras de salud. Y esas, cada una de ellas, van a ir a los diferentes sitios de los cabildos y de los resguardos, en donde van a estar haciendo un trabajo muy importante, y nosotros vamos a apoyarlos económicamente y vamos a contratarlos como promotores de salud para atender las necesidades primarias y fundamentales, para estar ejerciendo el control, para que hagan el control de muchas cosas que se pueden hacer en salud, especialmente en lo que es la prevención, promoción y atención primaria. Sale otro decreto también en ese sentido, muy importante, ese sentido de volver a darle ese contenido a que las gentes de su propio terruño, de la propia vereda, del corregimiento, del resguardo, de los sitios más alejados, allá existe un promotor de salud que sea la primera persona que va a estar en contacto con la comunidad para ir mirando, haciendo el control de crecimiento a los niños, estar pendiente de cómo va el embarazo de la materna, y además también promoviendo a las parteras. En este momento estamos ya en consulta de algunas cosas que son supremamente importantes, que es un manual tarifario. Yo recuerdo en una reunión que tuvimos en el 2024 en el Salón Rojo, en el 2004, hace 20 años, en el Salón Rojo del Hotel Tequendama. Estaba el presidente, el doctor Álvaro Uribe Vélez, y se comprometió ese día en que en menos de 3 meses habría un nuevo tarifario, porque teníamos el tarifario del Seguro Social y pues necesitábamos renovarlo. Han pasado 20 años y no tenemos tarifario. Entonces está en consulta en este momento el tarifario.
y que es supremamente importante para este proceso hacia adelante. Servicios y tecnología, ¿no es cierto? Todos los servicios, todas las tecnologías, ¿cuál debe ser y cuánto debemos pagar, ¿no es cierto?, para cualquier tipo de intervención? Una apendicitis, por ejemplo, ¿cuánto pagamos por eso? Sí, estandarizarlo. Va a haber algunos cambios en donde, dependiendo el tipo de servicio que se preste, ¿cierto? Porque no es lo mismo, por ejemplo, en una IPS, en un hospital o una clínica que esté acreditada. Hay que darle cierto valor a quienes hacen un esfuerzo por tener un excelente servicio, ¿cierto? Entonces, pero en líneas normales es un tarifario que sea equitativo y justo de acuerdo a los precios que regularmente se están pagando en el mercado, y no que se especule, porque vienen y entonces varían los precios. No debería de ser así, que debe haber unos precios estandarizados y solamente depender de pronto de algunas circunstancias geográficas, de algunas circunstancias de gran especialidad o de hospitales que de pronto tengan algunas garantías extras en la prestación de unos servicios muy acreditados de muy alto nivel. Pero en líneas generales debe haber un tarifario. Aquí tenemos una situación también, y por eso es que no queremos la intermediación, porque es que las EPS tienen una posición dominante y vienen al hospital y les imponen ciertas tarifas. Y eso no debe ser así. Tenemos de tener un tarifario sobre el cual todo el mundo gravite, pero no tener una posición dominante como lo tienen muchas EPS y contratan de una manera que no es lógica, ¿no es cierto? Aquí no hay en este momento unos precios que verdaderamente se acomoden, sino los precios que quiera en un momento dado pagar la EPS. La territorialización, necesitamos buscar territorios y ubicar para el trabajo territorial. Ya lo estamos haciendo, por ejemplo, en la Guainía. Entonces en Guainía está la nueva EPS nomás, y entonces estamos trabajando en coordinación con los municipios y con el departamento. Y ahora vamos allá hay que llevar más recursos, porque uno de los problemas graves que hay es que esos sitios más alejados son los que menos recursos reciben. Eso es inaudito. Que allá en esos sitios más apartados, como no hay uso, como les cuesta trabajo ir a pedir servicios, entonces no aparecen como si estuvieran solicitando servicios. Y entonces allá los gastos son menores. Voy a darle un ejemplo. Cuando yo fui secretario de Salud del distrito, en el gobierno de Gustavo Petro en la alcaldía, la EPS Capital Salud tenía déficit en Bogotá, pero tenía superávit en el Meta. Resulta que tenía una gran comunidad, y tiene una gran comunidad, que fundamentalmente es rural. Esos no pedían servicios. Aquí a toda hora estaban pidiendo servicios. Entonces, en donde más piden servicios, más plata les dan. Y en donde más necesitan servicios porque no los reciben, no les dan. Son esas zonas apartadas, todo lo que es la Orinoquía, todo lo que es la Amazonía, todo lo que es el Catatumbo, la Guajira, todo el Pacífico. Entonces, hay que comenzar a hablar sobre la territorialidad. Ayer, por ejemplo, en una reunión con Compensar, Compensar, usted muy bien sabe que pidió una liquidación anticipada. Vamos a estudiar ese fenómeno, pero nosotros no queremos que Compensar se vaya. Nosotros consideramos que Compensar debe mantenerse. Creo que se pueden solucionar los problemas para que siga sin ningún inconveniente. Me hablaban de cerca de 60.000 pacientes que tienen distribuidos en diferentes partes del país. Y entonces ellos prefieren más bien como concentrarse su servicio aquí en Bogotá. A mí me parece muy bien. Entonces hay que bregar a ver cómo podemos hacer de que esos que tienen en otra parte se acomoden con unas EPS y se fortalezcan esas EPS allá para que comencemos a poner funciones, y entonces se reagrupa aquí Compensar y presta un servicio muy adecuado a todos sus afiliados que están más aquí en este terruño de Bogotá y de Cundinamarca. Ese es, por ejemplo, un tema de territorialización y conformar las redes. Entonces estamos en el trabajo de conformar las redes con el cual participemos
como lo proponíamos y lo estamos proponiendo en el proyecto de reforma, que sean las EPS, o sea, ya como gestoras, que al mismo tiempo con el municipio, con el ADRES, municipio y departamento, o sea, con el ente territorial, pero especialmente con el ente territorial, las gestoras de salud y vida, que son las nuevas EPS, con el ente territorial, sea esta la gobernación o el distrito, más el ministerio y el ADRES integren las redes integradas integrales. Por ejemplo, yo soy Sanitas, porque estoy afiliado a Sanitas. Yo vivo en Usaquén, cerca de Santa Bárbara. Ahí hay un centro de atención primaria. Entonces a mí me dice Sanitas, su centro de atención primaria es ahí. Entonces yo voy allá y pido mi servicio. Pero resulta que si yo estoy y soy una persona que vive en el paraíso, allá en la última montaña de Ciudad Bolívar, allá no hay CAP de Sanitas, pero yo soy afiliado a Sanitas. ¿A dónde tengo que ir yo? Al CAP que tiene el gobierno, al que es del gobierno. Pero ahí ya apenas llegue, ya saben que es un afiliado de Sanitas y ya como están de acuerdo las Sanitas, más el distrito, más el ministerio, más el ADRES, si el tema se puede solucionar ahí, se soluciona, o si no, se comunica inmediatamente con Sanitas y ya se sabe cuál es el transcurso y cuál va a ser la forma como él tiene que llegar, a qué hospital tiene que ir, a qué clínica tiene que ir. Entonces ahí ya viene la red en su integración integrada, integral, para que pueda recibir la atención adecuada. O sea, ahí no hay ninguna situación preocupante, sino más bien de que uno pueda estar y sea atendido, y no que yo siendo de Sanitas, entonces tenga que salir corriendo para que me atiendan a mí aquí en el norte de Bogotá y pasar, como le sucede a muchos, venirse desde Ciudad Bolívar, de lo más alto de Ciudad Bolívar, desde el paraíso, ¿no es cierto?, hasta el norte para que me atiendan en el norte. Por eso hablamos de los centros de atención primaria, de los CAPS, estar uno cerca, tener una atención cerca en donde a uno lo atiendan, pero uno inmediatamente están comunicándose con la EPS, que va a tener que hacerle el seguimiento permanente a ese afiliado y tiene la responsabilidad de hacer ese seguimiento y proteger, ayudar y colaborar para que la atención sea adecuada de ese afiliado. Entonces, estamos también haciendo esos temas de las redes, ¿cierto?, que son fundamentales en este caso. Viene el tema de comenzar el modelo, entonces también estamos ya iniciando un proceso de cómo va a quedar el modelo, y ya estamos en algunos sitios, en algunos municipios, en algunos departamentos, para ir formulando cómo es el modelo preventivo, predictivo, ¿no es cierto?, con promoción de la salud y con atención primaria para hacer una cobertura importante en donde lleguemos con equipos básicos hasta las propias casas de las personas para hacer una atención que prevenga la enfermedad, ¿no es cierto?, promocione la salud y permita una atención primaria adecuada. El sistema de salud construido hacia la codicia ha producido esto. Y el sistema de salud tiene que ser construido hacia el derecho de la gente. Y sería mejor, no digo perfecto, porque no lo existe en el mundo. Siempre habrá una demanda de la vida humana por persistir, porque eso es lo lógico. A mí me parece que yo llamaría a que los colombianos entiendan, a que conozcan verdaderamente qué es la salud. La salud no se puede referir solamente a inyecciones y a drogas.